A menos de 2 minutos de Santa Sofía existe un lugar que durante siglos permaneció oculto bajo tierra. No se construyó para ser admirado, ni para convertirse en una de las visitas más impresionantes de Estambul. Y aunque hoy entremos en la más famosa, luego te enseñaremos una alternativa gratuita que también merece la pena conocer. Hoy entramos en la cisterna basílica Yerebatan Sarney. Lo primero que sorprende no es su tamaño, es el silencio. Arriba está Estambul, el sonido del tráfico, de los tranvías y de miles de personas caminando. Pero aquí abajo, la ciudad desaparece por un momento. En lugar del bullicio, encuentras cientos de columnas elevándose casi 10 metros, pasarelas cruzando el agua o detalles tallados que por momentos hacen que esto parezca más un antiguo palacio escondido que una infraestructura construida para almacenar agua. Y precisamente ahí está una de las cosas más sorprendentes. Este lugar no nació para impresionar. En el siglo VI, el emperador Justiniano I mandó construir grandes reservas de agua para proteger Constantinopla durante posibles asedios. Y entre todas las cisternas de la ciudad, esta acabaría convirtiéndose en la más grande y espectacular. Es así como nació esta obra monumental, una estructura capaz de almacenar enormes cantidades de agua y abastecer algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Pero lo que convierte este lugar en algo especial no es solo su función, es cómo fue construido. Hay 336 columnas y aunque desde lejos parecen iguales, no lo son. Muchas fueron traídas de antiguos templos y edificios del imperio, columnas que tuvieron otra vida antes de acabar aquí. Por eso algunos capiteles cambian, algunas formas son distintas y da la sensación de estar caminando entre fragmentos de distintas épocas, como si este lugar hubiera ido reuniendo piezas de la historia durante siglos. Y entonces llegas al rincón más famoso de toda la cisterna, las cabezas de Medusa, dos enormes esculturas reutilizadas como base de columnas, una colocada de lado, la otra completamente boca abajo. Nadie sabe exactamente el porqué. La leyenda dice que así anulaban el poder de Medusa, ese que, según la mitología, convertía en piedra a quien la mirara. Otros creen que simplemente se reutilizaron porque encajaban en la construcción. Sea como sea, sigue siendo uno de esos detalles que hacen que este lugar sea diferente y mágico. Otra columna muy característica es la llamada columna del lloro. Sus grabados parecen gotas deslizándose por la piedra. Según la tradición, recuerda a quienes trabajaron en la construcción y nunca llegaron a verla terminada. Se estima que más de 7.000 esclavos participaron en las obras. La cisterna basílica también alberga una exposición de arte contemporáneo llamada Más Profundo, Daha Derineh, instalaciones de luz, vidrio, mármol y metal que se integran entre las columnas bizantinas del espacio. Una mezcla muy llamativa entre lo antiguo y lo moderno que añade más belleza al conjunto. Si estás disfrutando este recorrido con nosotros, nos ayuda mucho que dejes un like y te suscribas. Todavía quedan muchos lugares increíbles por descubrir juntos. Durante siglos, esta cisterna abasteció de agua a los palacios y siguió funcionando mientras cambiaban los imperios, hasta que llegó el olvido, y aunque estaba a pocos pasos de Santa Sofía, quedó escondida bajo tierra mientras la ciudad seguía creciendo encima. Las calles cambiaron, la ciudad siguió viviendo y este lugar permaneció ahí abajo. Un consejo: si te apetece vivir la experiencia de entrar en una cisterna como esta, pero no quieres pagar los aproximadamente 40 euros que cuesta la entrada, hay una alternativa gratuita muy cerca.
A unos 800 metros está la cisterna del Parque Gulhané. Es más pequeña y no tiene la dimensión histórica ni el impacto visual de Yerevatán, pero la sensación se parece bastante. Bajar bajo tierra, el silencio, el agua y descubrir un lugar escondido bajo la ciudad. Y si visitas Estambul en abril, todavía mejor. Es cuando florecen los tulipanes y el Parque Gulhané luce especialmente espectacular. En la descripción te dejamos información sobre entradas, horarios y cómo llegar. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal, compártelo con otros y déjanos un like para seguir descubriendo juntos lugares como este. Nos vemos en la próxima aventura.